que por esta tierra caminó. Devolvió la vista a Bartimeo, la suegra de Pedro él sanó. Desde quien te hablo es Jesús, el que me sanó con su poder. Yo quiero decir como él diría, levántate y sígueme. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros hermanos de Latinoamérica y del mundo entero, que como siempre nos escuchan en esta emisora de www.dimiradio.net, la voz espiritual del siglo XXI. Y bueno, ya estamos en una emisión más de tu programa María Estrella de la Nueva Evangelización. Y bueno, ahora estamos transmitiendo desde Cochabamba, Bolivia. Hace poco estuvimos en Buenos Aires, como le contábamos al hermano Miguel en el programa pasado, donde hablamos del Cristo de Cochabamba. Estuvimos en Santa Cruz y ahora seguimos aquí en Cochabamba. Vaya, el lunes partimos ya a La Paz para que se vayan preparando, porque vamos a transmitir este segundo simposio del Discipulado de la Misericordia, donde les comento, mis hermanos, que el tema va a ser bastante interesante, porque este año se hablará sobre la familia. Vendrán algunos exponentes el padre Antonio de la ciudad de Campeche, en nuestro país México. Viene el padre David de Nueva York. Viene Diana Giraldo de Colombia. Viene Marino Restrepo, que ya han escuchado ustedes que también él está dando su testimonio de conversión por todo el mundo. Y bueno, desde luego estará con nosotros el doctor Ricardo Castañón Gómez exponiendo también un tema. Y creo que se nos olvida el forense que está en Sucre, que se llama Hugo Carvajal. Bueno, ahorita vamos a presentar, porque aquí nos acompaña una hermana del discipulado también. Así que, bueno, gracias por estar escuchándonos, y hoy tenemos un tema bastante interesante e importante, digamos que para la Cuaresma, pero más bien yo creo que este tema es importante toda la vida, y es sobre el sacramento de la reconciliación. Y para ello tenemos de invitado al padre Ebart Luis Fernández, quien es sacerdote de la parroquia de la Exaltación, y él es nativo de Chuquisaca, al sur de Bolivia, y tiene 18 años de sacerdote. Felicidades, padre, muy buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias, y encantado de poder participar con ustedes, y además felicitarles por este servicio de utilizar todos los medios posibles para llegar con la fuerza del Evangelio a todas las almas, a toda la creación. De verdad, una obra de apostolado con su afincamiento laical, pero creo que es el tiempo del despertar del laicado en acción misionera. Felicidades. Gracias, padre, amén, así es. Estamos tratando de llevar el Evangelio a todas las almas posibles, y bueno, hay que valerse de estos medios, como nos invitaba nuestro Papa cuando estaba Juan Pablo II, que hiciéramos uso de estos medios de comunicación. Y bueno, y como también nos llama el libro, después del encuentro de Brasil, como Nuestra Señora en Aparecida, donde se nos hace la invitación fuerte a trabajar a los laicos, a no quedarnos ahí quietos, padre. Y bueno, este es el tiempo del laicado y hay que aprovecharlo. Padre, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Padre, no sé si podríamos comenzar con una pequeña oración. Dios Todopoderoso y Eterno, infunde en nosotros la fuerza del Espíritu, que es el agente de la misión. Ayúdanos a poder sintonizar con el corazón de nuestro Señor Jesucristo, a saber de su misericordia y a extender su reino.
te invocamos, venga sobre nuestros oyentes, venga sobre nosotros, para que solamente la fuerza transformadora de tu Espíritu utilice nuestro ser para que seamos instrumentos agradables de tu gracia. Te suplicamos, Padre, esto todo en el nombre de Cristo, quien vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, Padre, decíamos que el tema de hoy es el sacramento de la reconciliación o sacramento de la penitencia. Padre, ¿nos podría explicar qué es el sacramento de la reconciliación o penitencia? El sacramento de la reconciliación, conocido también como el sacramento de la penitencia, o conocido más popularmente como la confesión, sí, es uno de los sacramentos de la Iglesia, parte de los 7 sacramentos que tiene la Iglesia. Y recordemos que es un sacramento, es el sacramento, así en facilito la Iglesia lo resume como signo sensible de la gracia, un signo por el cual la gracia de Dios, su misericordia, se extiende, y es sensible porque es ante alguien que está ahí presente y alguien que se siente en pecado, en dificultad, y se acerca a la fuente de la salvación, de la gracia, de la liberación, y allí es como que se limpia, se lava, se libera, y por este sacramento las almas quedan redimidas, las personas entran como un nuevo nacimiento, con un propósito, el propósito de haber ofendido al Padre y a los hermanos. Al ofender a Dios, también ofendemos al hermano, y entonces es una curación, es una sanación. No solamente, a veces el mundo moderno trata de colocar como es un mundo espiritual, no, afecta a la relación social, a la vida de familia. Una persona reconciliada es una persona de comunión, es una persona agradable, hace diferente su medio ambiente, hace diferente la relación con la familia. Es una persona en gracia, una persona que vuelve a la comunidad. En cambio, una persona que está en pecado, en el sufrimiento, en el dolor, es persona también que incluso somáticamente se lo ve sufrir, se lo ve padecer, es una persona estancada. En cambio, por la gracia del sacramento, deja fluir en su ser la gracia santificante de la salvación, y puede esta persona superar a nivel personal y a nivel interior, y como consecuencia también va a empezar a superar relaciones de tipo social, de tipo familiar. Una persona en gracia es una persona en fiesta. Es un sacramento, parte de los 7 sacramentos de la Iglesia, y recordemos, sacramento es signo sensible de la gracia. Por eso es que se puede recibir el sacerdote, instrumento de este sacramento, es por medio de él, confiado por Jesucristo en el ministerio de los apóstoles, y transferido después por la ordenación por otro sacramento, otorgada esta facultad. Entonces no tanto es la persona como los hermanos a veces separados por allá, o los que critican a la Iglesia, desaniman a los penitentes, desaniman a los feligreses al decirles: oye, ¿cómo te acercas tú a contar tu vida de pecado, de desgracia, a otro también que está en desgracia, a otro tipo también con muchas debilidades, falencias? En la Iglesia reconoce en el ministerio consagrado esta facultad otorgada a los apóstoles a sus sucesores, los sucesores a sus ministros, que en este momento son los sacerdotes, que llevan esta facultad de poder extender y hacer operativo este sacramento de la gracia. Acaba de tocar un punto muy importante, Padre. Ciertamente los hermanos separados critican, pero a veces también pasa dentro de los mismos católicos que a lo mejor han dejado de tener esta práctica del sacramento, y bueno, dice: ¿cómo puede ser que vayamos a confesarnos con otra persona como yo? Pero el Padre acaba de hacer mención, acaba de tocar este punto importante. Ellos tienen la autoridad
por la Iglesia esta unción especial para podernos absorber de nuestros pecados. Nadie más puede hacerlo más que el sacerdote. Así que, hermano y hermana, yo te invito a que medites en esta parte que tocó tan interesante y que a veces se nos olvida también a los católicos. Así que te hacemos invitación para que medites y puedas acercarte de nuevo a este sacramento. Padre, ¿qué se requiere realmente para hacer una buena confesión? Para acercarse al sacramento de la confesión y recibir los frutos, sí, hace falta tener la experiencia del hijo que ha transgredido, sí, el amor, la confianza de su Padre. Padre Dios nos ha creado en libertad, sí, y hemos hecho mal uso de esa libertad. Nuestros caprichos, nuestro egoísmo, nuestro orgullo nos han llevado por caminos que nos han abatido, nos han hecho sufrir. Es la experiencia exacta del hijo contado en esa historia, esa parábola maravillosa, magnífica del Maestro Jesús, cuando quiere contar cómo son las entrañas de Dios Padre. Cuenta en el capítulo 15 de San Lucas la salida del hijo, hace sus cosas y quiere hacer su propia historia, se retira de la casa, y cuando nos alejamos de la casa del Padre, allí toda la historia es el Padre misericordioso y el hijo que está criándose en libertad. Pero la libertad mal empleada nos va a llevar a destruirnos, a sufrir. Y entonces, hasta que este hijo no cae en la basura, el símbolo es muy grande allí, llegó hasta la basura. Lo más indignante para un judío, contado así en el contexto cultural judío, la historia del hijo pródigo, llega a convivir y muy cerca incluso para compartir la mesa con los cerdos. El animal impuro por excelencia en la cultura judía es el cerdo, y él estaba a punto de empezar a almorzar la comida de los cerdos, es decir, una degradación de la dignidad de hijo como tal hasta el colmo. Y en el colmo de la basura y la miseria entra en sí. Esto es lo maravilloso, volver en sí, recuperar mi condición. Yo no pertenecía a la basura, no he nacido para ser echado a la miseria del mundo, al basurero. Entra en sí el hijo y dice: es mejor la casa de mi padre, aunque me cuente como un mozo. Justamente hoy encontré una literatura que traduce la idea de un siervo, es como un criado, alguien en la casa, en el servicio. Pero tal vez la palabra mozo diría mucho hoy, porque tú entras a un restaurante y oye, que te sirva, ¿no? Sí. No te importa casi, aquella persona está haciendo un servicio y muy gentil viene, está a tu servicio. Entonces ese hijo dice: me pongo al servicio allá donde mandan, ordena, pero al fin y al cabo no comeré la miseria y la basura, sino allá sobra pan en la casa de mi padre. Le diré que no me cuente como sus hijos ya, porque yo mismo hice mi historia y él obedeció, me hizo caso, me dejó ir, pero quiero volver y decirle, pediré, y entonces entra en sí y retorna. En esa historia maravillosa, desde principio al fin, no hay ningún momento una cólera, una rabia del padre, ni una espera. El padre lo espera con las manos abiertas, prepara la fiesta, es el retorno de Dios. Tú decías, ¿qué se necesita para una buena confesión? Entrar en uno mismo, revisar la vida, mi historia, y luego reconocer los territorios de libertad por los cuales he transitado. La persona, el feligrés está transitando, todos estamos transitando por algún territorio donde decimos que esta es mi vida y nos creemos muy dueños de nuestra propia vida, de nuestro propio destino. Pero si somos honestos, gran parte de estas cosas son puro capricho, pura vanidad, y como resultado miseria y sufrimiento. Tocamos esto, y aunque caigamos al país de los cerdos, de la impureza,
la cosa está en que el Padre jamás rechaza a su criatura, y entonces hemos de hacer el propósito de retornar. El Hijo dice: vuelvo a la casa, le diré: he pecado, he fallado y quiero encontrarme contigo, cuéntame una vez más. Saber aquello que el Señor nunca, Dios Padre nunca va a rechazar a su criatura. Entonces es esto lo que se necesita. ¿Por qué mucho católico ha desmerecido la confesión? Aunque también hay que reconocer que ha disminuido la cantidad de sacerdotes, y tampoco hay muchos entre los sacerdotes. Yo ahí, como sacerdote, después de estos añitos que has dicho que de experiencia, encuentro que muchos sacerdotes, mucho colega, hermano en el ministerio, muchas veces parecen unas máquinas recontra apuradas. Sí, dime tus pecados rápido, 1, 2, 3, y no hay una orientación también momento. Y entonces allá, esa reacción puede llevar a hacer que el feligrés desmerezca. Y muchos momentos yo tuve esta experiencia. Solamente el hecho de escucharle y de con la estola tocarle la cabeza al feligrés, irse liberado. Entonces la sensación, la sensibilidad, eso, lo que dije al principio, la definición del sacramento, signo sensible. Si yo digo: mi Dios, mi Señor, no tengo que decirle nada, utilízame tal como me coloqué el día de mi ordenación, para que pueda ser útil, y que no le muestre que estoy de escape, porque también una actitud así dice mucho, y entonces hacemos que se desmerezca. En eso hay que hacer así una mea culpa. Es terrible. Yo sé que hay pocos sacerdotes. También es cierto que hay mucho feligrés se confunde en la práctica también, se confunde un tanto también la consejería espiritual, que es una necesidad, pero a veces se une junto, y es que entiendo, si a una persona no lo puedo ubicar todo el tiempo, entonces tengo la gana de echar toda la vida, ¿no? Y a veces los conflictos con mi vecindario y todo, y son muy divertidos estos encuentros. Sí. En mi experiencia muchas veces lo disfruté, porque separé y después le cuento un cuento, le digo a la feligrés: está bien toda esa vida, pero el pecado está a punto de la flecha, el pecado era de otro, tú libre de aquello, mejor tú estás siendo víctima de ese dolor. En este sentido, el pecado es como una corriente también que lleva a su mal y te hace sufrir a ti. Y tú estás padeciendo, pero el pecado de tu prójimo, el pecado de tu suegra, de tu vecina, de no sé quién, pero tú estás siendo un poco víctima. Claro, estos espacios un poco tanto se confunden, y tal vez entiendo que por ahí también alguno que otro de nuestros ministros de pronto, no, al grano, vamos así, y entonces, claro, cierto, pero todo aquello ciertamente afecta después a una recepción en gracia y saludable, sí, del sacramento, ciertamente. ¿Qué hay que hacer? Sentirse pecador, sentirse, y luego querer salir de la miseria, sí, para volver otra vez a la basura. Tiene que haber realmente un movimiento en el corazón, en la conciencia, el arrepentimiento profundo. Y entonces esto sí que y si está acompañado además de una asistencia con eso que dice la definición, signo sensible de esa gracia, y que sensiblemente el hombre, el feligrés, ha recibido una fortaleza, esto va a ser impactante y le va a ayudar a volver a caer en los mismos errores, en los mismos pecados. Pero si esto no es, entonces muchas veces puede convertirse en una rutina. Sí. Y lastimosamente en algunos casos puede convertirse en algo mecánico que no me ayuda. Claro. Y no es cosa del misterio, y que el Señor nos ayude también a nuestros colegas a vivir esta profundidad del sacramento. Cuando hemos sido ordenados,
debemos atender y vigilar y servir en todos los espacios que el ministerio implica. Claro, claro. Yo recordaba ahorita, hace un momento, el diario de Sor Faustina Kowalska, padre, cuando Jesús le dice a Sor Faustina, aunque el alma estuviese como un cadáver putrefacto, con una vez que se acercase verdaderamente a mi misericordia, lo salvaría, lo levantaría, ¿no? ¿Qué nos explica esto? Como usted acaba de mencionar, llegar hasta la parte de los cerdos, como los judíos lo toman, es como decir, es llegar al fango del pecado, a lo peor. Pero si el alma se arrepiente, si la persona se arrepiente y de verdad va con ese conocimiento de culpa, ¿verdad? Porque eso es importante, padre. Acaba usted de mencionar algo. Muchas veces vamos al sacramento de la confesión y estamos hablando de los pecados de los demás y no reconocemos lo que nosotros hemos hecho. Y quizá por eso muchos sacerdotes te dicen, a ver, tu confesión A, B y C, lo que es, punto, y te dan la absolución y vámonos, ¿no? Yo creo que ese acto de conciencia, ese examen de conciencia que acaba de decir, el verse a sí mismo, ver qué es lo que hemos hecho mal, es tan importante antes de asistir, para que entonces podamos de verdad hacer profunda nuestra confesión y profunda nuestra relación con Dios. Podría ser ya desde ese momento, porque cuando hay arrepentimiento, cuando hay absolución, vuelves de nuevo como el hijo pródigo a la casa del Padre, con ese acto que estás arrepentido, que sabes que cometiste pecado, pero que sabes que tu Padre te está esperando, que te ha abierto las puertas y que puedes volver a empezar, porque así es nuestro Padre Dios, nos da una oportunidad más y no caer perdón, en la rutina de hacer lo mismo y lo mismo. Después de la confesión, padre, ¿qué viene? Esta es la parte importante. Hay que hacer actos de reparación, hay que meditar. ¿Qué podemos hacer para no volver a caer en lo mismo? Aunque seamos pecadores, tenemos conciencia, padre, y sabemos que debemos rectificar nuestra vida y evitar. ¿Qué le puede aconsejar a nuestros hermanos católicos que están escuchando en este momento? ¿Qué podrían hacer para no estar siempre con lo mismo y lo mismo? Gracias. Yo creo que aquí hace falta, los ejemplos son los que arrastran. Sí. A mí me ha impresionado, y hace poquito, el año pasado fui porque las religiosas en un colegio católico lo auspician, lo motivan, la confesión en Cuaresma. Sí. Y un joven de esos, de los estudiantes, sí, se acercó para la confesión, y mi nombre es un poco raro. Al volver un año al colegio otra vez por estas tareas, la Cuaresma una vez más vuelve, les han motivado. Este joven ha dicho: yo quiero, hermanita, con el sacerdote que el año pasado me ha confesado. Entonces, este feligrés, jovencito, ahora va a ser bachiller, yeah, dice: quiero, además de decirle que he fallado, todo esto, su motivación era esa. Y ha esperado, no sabía el nombre de este sacerdote, le ha dado los rasgos. Entonces la hermana se dio cuenta: creo que esta persona que tú indicas está en aquella parte de la capilla. Yo estaba archivado en la sacristía. Sí. Me ubica y contento. El joven me dice: padre, estoy feliz. Primero, quiero contarle que lo que usted me aconsejó el año pasado, yo hice y soy diferente. Gloria a Dios. Y lo ha notado mi papá, lo han notado mis amigos. Y dice esto. ¿Y cuáles eran los consejos? Los ejemplos ahí lo que arrastra. Se sentía este hermanito nuestro muy mal porque tenía mucha energía y ganas, ¿no? Dice él: me siento mal, padre. Ese era su mal. El mal era que tengo ganas de golpear a todos, las ofensas, no soportaba. Una energía y cuando abundó, sí, tengo rabia y quiero que todos hagan mi capricho, no sé. Se acusaba de esto.
Sí. Yo le dije, pero Ravi, te han insultado alguna cosa en el fútbol o no sé qué, esto, hasta comprender con él esta cosa. Eso era lo máximo que se acusaba y quisiera yo cambiar. Yo le digo, qué bien que tienes toda esa fortaleza, todas esas cualidades, si las canalizas y las usas para el bien, para la bondad te trae más amigos, más bondad, amistad y no sé, una cordialidad, hay una fuerza en ti, una vida, y eso lo puedes, solamente es canalizar. Mira, me prestó atención, yo creo que nos llevamos un buen rato, por eso seguramente le marcó, pasó un año y quiere contarme a lo que ha sucedido. El resultado, él es el presidente de su curso, ¿sí? Y dice, he tomado en cuenta que esto que parece negativo lo voy a utilizar, se ha convertido en un animador, claro, y líder de los demás. Yo le digo, oye hermano, notas, el Señor ha puesto cualidad, sabes hablar, salir al frente, interesarte por los demás, y sí, me dice, yo no sé si ellos me cambiaron o yo lo cambié. Estaba revisando en mi preparación, y ahí me di cuenta. Sí. ¿Cuándo empezó todo esto? Cuando el Padre me dijo que yo debería utilizar mejor esta fuerza que hay en mí. Claro. Y me di cuenta que allí, prestando atención, y también ha ido al premilitar. Sí. Utilizó allí también se convirtió en un guía, entonces sigue buscando aquella cosa. Y yo le digo, a lo mejor el Señor te está llamando a guiar grupos, gentes, y te va preparando. La cuestión es que las personas, al ir a la confesión, es una revisión de la vida. Es mi vida que reviso, no es la vida de los demás, sí, pero ante todo yo pienso es también una disponibilidad, y la oración, la plegaria mueve montañas. También pedirle al Señor que yo me reconozca, dame la luz, esta luz del Espíritu Santo que hemos invocado al inicio de esta conversación, que el Señor nos utilice como instrumento. Señor, derrama tu luz, que yo vea mis sombras, que prefiera la luz, donde a veces pensábamos que había totalmente, estaba todo iluminado, a lo mejor queda alguna negrura de las que quiera curarme y que tú quieras transformarme. Si lo hacemos de una manera muy mecánica, muy rutinaria, pues ahí vamos por una forma muy superficial, y de superficialidades está llena la vida. Si llevamos superficialmente nuestros compromisos, si superficialmente llevamos nuestra vida, entonces el mundo también, y las personalidades muy superficiales, y nuestro tiempo lastimosamente, son de cosas muy superficiales, sí, lastimosamente, y tan superficiales son los compromisos, las hazañas. No hay hazañas, y de poca gente para comprometerse así con todo el ser, con todo lo que implique una cuestión. La gente no lo siente como culpa, como dificultad, sino una cosa más, y entonces estamos también, así como el mundo moderno está entrando con un ciudadano light, también nuestra espiritualidad se está convirtiendo en una espiritualidad superflua, vacía, muchas veces concentradas en exterioridades, pero que no llegan al corazón. De esto el Señor nos ha reclamado, y ha reclamado en el Antiguo Testamento. Su corazón está lejos de mí. Con los labios me dicen que me aman, pero su corazón está lejos de mí. Desde los profetas, pasando por el mismo Jesucristo, este fue el reclamo de un culto, así diríamos, rutinario y muchas veces vacío. Y en este tiempo de sociedad moderna, disque moderna, también yo creo que los vacíos se notan mucho más. Claro.
Podríamos decir, Padre, retomando un poquito atrás para llegar ahorita a este punto de que, bueno, en este mundo moderno vivimos un catolicismo light, en pocas palabras, podríamos llamarlo así, ¿no? Y en muchos aspectos, o por lo superfluo, todo lo vemos por encima, se nos olvida que el Señor no ve las apariencias, sino ve el corazón, ¿verdad?, del hombre. Y yo pensaba hace un momento que el sacramento de la confesión, con el ejemplo que nos acaba de dar de este chico el testimonio, entonces el sacramento de la confesión transforma. Cada vez que nosotros vamos al sacramento con verdadero arrepentimiento, con verdadera conciencia de ese acto de pecado que cometimos, cuando ustedes nos absuelven, que sabemos que es el Espíritu Santo en ese momento el que baja y nos absuelve, es Jesús mismo que nos absuelve, entonces nuestro corazón queda limpio y hay una transformación. ¡Qué maravilla, Padre! Esto es lo que mucha gente dice luego: ¿a qué voy a confesarme si voy a seguir haciendo lo mismo? ¡Ey! Punto importante, el Padre acaba de dar un testimonio en el cual nos manifiesta que en el sacramento Dios nos transforma también. Cuando vamos, vuelvo a repetir, con verdadero arrepentimiento, hacemos un acto de conciencia profundo, podemos ser otros. Este chico salió del sacramento con la idea y con el impulso del Espíritu Santo para canalizar todo aquello que hacía mal o que vivía con resentimiento, con coraje hacia la gente, hacia la sociedad, podríamos llamarle así, para usarlo para el bien. Bendito sea el Señor y gracias de verdad, Padre, por compartirnos este testimonio, porque esto nos va a mover en este tiempo de Cuaresma y no solo ahora, sino siempre a seguir el sacramento de la confesión. La Iglesia nos invita a confesarnos por lo menos una vez al año, pero Padre, yo no sé si esté de acuerdo conmigo. Si queremos ser transformados, si queremos cambiar nuestra vida, si queremos dar un paso hacia adelante como católicos y profundizar más el Evangelio, la palabra de Dios y ser diferentes, y aunque volvamos como el hijo pródigo, pero tratar de demostrarle a Dios que podemos ser otros, yo creo que es bueno, como cada cuánto tiempo debemos de hacer uso de este sacramento, esta práctica. La Iglesia recomienda, cierto, lo has dicho, al menos por la Pascua, tener una confesión, pero también cada vez que la feligresía ojalá goce de la cercanía de sus sacerdotes, la Iglesia habla y recomienda participar y acercarse, no tardar demasiado cuando se ha cometido un pecado que es grave. Y lo otro, los pecados que son leves, veniales, estos en asamblea, ¿no? La fuerza de la Iglesia orante, por eso en cada ceremonia, en cada Eucaristía al inicio hay un acto de arrepentimiento colectivo, grupal. También acogernos, y mucha gente recibe esta fuerza, este consuelo en esta, porque es la Iglesia orante, donde 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí está el Señor y su presencia y su compasión. Pero en el caso de los pecados graves, que muchas veces están aturdiendo, están afectándonos, y no haciéndonos sentir bien, entonces esta condición, entonces es el feligrés que lo siente, ¿no? Cada vez, si medimos cuánto hemos afectado esa relación de armonía, de paz, de fortaleza con el prójimo y con Dios. Yes. Si alguien ha afectado al prójimo, ya no le puede ver, no le puede sentir, no puede resistirle una mirada, es obvio que hay que hacer algo, así como otra vez el abrazo del prójimo que viene y me dice no era nada, ambos hemos tenido culpa y nos disculpamos, pero a nivel cristiano encontrar todavía la fortaleza de la confesión, magnífico. Entonces, cada quien conoce estas intensidades y recomendables. Si es un pecado grave,
no tardar demasiado para procurar una confesión. Sí. Padre, podríamos decir que una vez por lo menos al mes que se acercaran al sacramento de la confesión, porque luego tendemos a olvidarnos de nuestros pecados, ¿no? A mí en lo personal, hablo de mi testimonio personal, cuando pasa mucho tiempo, yo he ido hasta cada 20 días, porque ¿qué pasa? Se me olvida y ya después hago recordatorio y bueno, ya estoy hablando de 2, 3 meses. Ay, yo debía de haber confesado esto. Bueno, eso es en el caso que se me olvida, voy y me confieso y me absuelven. Pero Padre, hay personas que les da pena confesar pecados mortales, porque yo he platicado con algunos laicos que me dicen, es que a mí me da vergüenza decirle al Padre. Y sabe, Padre, más sin embargo se paran en la fila para comulgar, y habiéndose guardado ese pecado. ¿Qué sucede, Padre? ¿Podría explicarle? Porque hay muchos laicos o mucha gente, mucho católico que tiene esa tendencia de guardarse los pecados. Ahí es bueno recordar una vez más los pecados graves. Uno está comiendo su condenación. Sí. Y esto es terrible, ¿no? Y eso nos puede llevar a perdernos, a perder el sentido de cuán peligroso es el pecado, pero a la vez también a relativizarlo y parece que no pasa nada, y entonces entramos en un estado de un conformismo y nos volvemos insensibles ya. Y eso va contra la calidad, ¿no? La Iglesia tiene que trabajar una calidad de persona, y en eso nos estamos convirtiendo más en cantidad, y entonces así vamos por la ruta del mundo, ¿no? El mundo va con todos sus encantos, con todas sus cosas, y también parece que ser católico parece que sería como ser un tanto mundano y que no haya distinción, y eso es peligroso. Pues recordarlo una vez más, que sí, en conciencia, acudir al sacramento de la confesión. ¿Con qué frecuencia? Tú decías, sí, aconsejable una vez al mes, pero ojalá todos tuvieran ese ritmo, ese acceso también, porque a veces es complicado encontrar sacerdotes disponibles, todo aquello, pero sí la pauta que debiera darnos es la gravedad del pecado, el pecado que nos divide, que no deja en paz. Hay pecados graves como por ejemplo el aborto, está reservado al señor obispo. Claro. Es el obispo o el obispo que ha delegado a un penitenciario. Y aquí en nuestra diócesis había por corto tiempo un penitenciario para referir estos casos, que no cualquier sacerdote puede absolver y también otorgar una penitencia. Entonces, en mi experiencia, yo tuve esta experiencia de encontrar un feligrés muy preocupado por esto, pero era el pecado grave. Me costó que expliqué al señor arzobispo, y al no haber en ese momento un penitenciario, él me delegó para el caso, y después atenderle al feligrés con cierta cautela y también con una penitencia, y acompañar un proceso de penitencia hasta después otorgarle la absolución y mostrarle el camino también en el arrepentimiento, a llegar al propósito de que luchará y se comprometerá a no volver a cometer estos actos, ¿no? El acto, pues, quinto mandamiento es la eliminación del prójimo. Entonces, esto sí, cierto, mucha gente, hemos tenido casos que no lo tenía por una catequesis muy superficial, o que no estaban enterados, o no sé qué, da ciertamente mucha pena, un desconocimiento, y quizá tal vez es prudente volver y volver cada vez a aclarar esto,
entre los feligreses, a tomar. Yo creo que muchas cosas se están cometiendo en la sociedad porque también se ha bajado la guardia. No se ha mirado como muy malos ciertos actos, y por eso estamos también en eso. La Iglesia también tiene que comprometerse más, la familia también empezar a cooperar para que esta conciencia de mal, de pecado, se pueda ir meditando y enseñando desde la casa, porque si en la casa no se ve que esto es pecado y en la iglesia te dice pecado, al niño, al hijo siempre le va a parecer algo extraño, y porque en la casa no se ha aprendido a mirar de esa manera. Yo quiero comentar de esto que está diciendo, y tiene toda la razón, padre. Desde la casa hay que enseñar a los niños, a nuestros hijos, qué es el pecado. Y yo recordaba hace un momento que en las charlas que da el doctor Ricardo Castañón, él decía, nosotros decimos, no, es una mentirita pequeña, una mentirita piadosa, ¿no? Que no hay mentira piadosa, la mentira es la mentira y es pecado mortal la mentira. Y a veces se le enseña al niño, por ejemplo, ¿no? Suena el teléfono y está la mamá o el papá, dile que no estoy. Entonces en ese momento el niño, no, pues no está, pero ya está mintiendo, padre, y se le hace natural, ¿sí? Yo recuerdo que a un niño delante de su mamá le reprochó y le dijo, hijo, ¿quién te ha enseñado a decir mentiras? ¿Por qué me dejas mal delante de la gente? Y el niño le contestó, mamá, pero si tú me dices muchas, a veces me dices que yo le diga esto a mi madrina y no es verdad. Entonces la dejó en ridículo, la ha dejado, pero esto es real. Enseñamos desde la casa a mentir en lugar de enseñar a los hijos, ¿sabes qué? Esto no es así, es mentira, es pecado, el gritar esto, el otro, no sé, irlos moldeando a los hijos. Pero si no lo hacemos, padre, ¿cómo podemos ir al sacramento de la confesión si no hay conciencia del pecado? Entonces es bueno meditar. ¿Qué le podría recomendar a la gente? Yo creo que leer los 10 mandamientos. Yo recuerdo de una odontóloga que bueno, llega al juicio y le dice, Señor, dime los 10 mandamientos. Y era odontóloga y era una persona preparada, todo sabía menos los mandamientos, se nos olvida. Entonces yo creo que antes de ir a hacer de llegar al sacramento de la confesión, hay que leer pausadamente los 10 mandamientos, padre. No sé si está de acuerdo. Sí, claro, tomar en cuenta esto y repasar, ¿no? Yo creo también en nuestra sociedad, si tú te fijas, en muchas partes, en otro tiempo, se tenían las tablas de la ley, un póster, un cuadro de los 10 mandamientos presentes en la casa, ¿no? Y también en las instituciones públicas. Hoy casi es difícil encontrar. Entonces es esto que nos está pasando, y sí, ahí fuera muy bueno otra vez volver a una devoción en la casa, en el hogar, y ante todo este repaso de nuestros 10 mandamientos, pero siendo los papás los primeros educadores de la fe, y la Iglesia que fortalece, renueva y reafirma lo que ya las criaturas desde la primera infancia van sintiendo y viviendo. Claro. Y este es el propósito. Claro, hay que ser optimistas. Muchos papás y padrinos se comprometen, pero ¿cuánto hacen? Todavía hay camino muy largo. Que el Señor nos ayude. Así es, padre. Pues, padre, yo creo que ha quedado bastante claro lo que es el sacramento de la confesión. A mí, en lo personal, de verdad me ha hecho recapacitar una vez más en este tiempo de Cuaresma, en este tiempo de recordar esas palabras del Evangelio, conviértete y cree en el Evangelio, ¿no? Y bueno, y de regresar al Padre, a la casa del Padre. Yo quería nada más, por último, padre, una pregunta.
¿Cómo podría la gente perder el miedo? Porque lo mencionamos, ¿no? Muchas veces dicen, bueno, ¿cómo me voy a ir a confesar con alguien igual, a una persona, un ser humano? Bueno, esas ideologías del católico light, porque el católico que ya está preparado y profundizado en lo que es los sacramentos y que está trabajando para el reino de Dios, sabemos que ustedes representan a Cristo y que cuando nos confesamos, verdaderamente es Dios quien está en ustedes y nos absuelven de ese pecado. Nadie más puede hacerlo, repetimos. ¿Qué consejo podría darle a las personas que tienen ese problema? ¿Cómo pueden superar la dificultad que sienten para confesarse con una persona, como dicen ellos, igual que yo, con un ser humano? ¿Qué palabras? Digo, porque si yo les digo, es que ellos representan, ellos tienen la unción, a veces no comprenden eso, Padre. ¿Qué podríamos decirle? A lo mejor no es la pregunta o la estoy haciendo mal, pero ¿qué consejo podría darles a ellos? Hacerles un llamado, porque en esta radio, Padre, en estos medios de comunicación, escuchan tantas personas y hablo de minutos, de una hora, son oyentes varios y están buscando algo para acercarse a Dios. Yo creo que esta entrevista puede ayudarte a ti, hermano y hermana, que te has alejado de este sacramento, que a lo mejor vives lleno de resentimientos, de dolor, que tu vida sientes que no das un paso más, porque te hace falta que Dios te libere, y para liberarte tiene que hacerlo en el sacramento de la confesión. Acuérdate que, como se le decía a los niños, borrón y cuenta nueva, ¿no? Como dicen en México. Entonces, para que tú puedas volver a empezar, tener esa esperanza de ser una nueva persona, pero tienes que perder el miedo y escucha lo que te va a decir el Padre en ese momento, para que no pienses que te vas a confesar con un hombre igual, sino velo desde el punto espiritual. A los hermanos, a los que están en esta duda, a los que están buscando este sentido y este encuentro personal con el Señor, el cambiar la vida, convertirse, encontrar la gracia en este sacramento de la penitencia, les recordaría la tarde de la resurrección. La tarde de la resurrección, el Señor se presenta al grupo de miedosos, la comunidad de Cristo reunida, dice San Juan en el capítulo 20, de 19 a 23, San Juan capítulo 20, del 19 al 23, estaban las puertas cerradas, como pueden estar nuestras personas sufriendo y cerradas y desanimadas también, porque si al líder, a quien les había dado esperanza y fortaleza, lo lincharon y lo eliminaron, entonces cuánto no a ellos. Por eso el miedo, el temor, y sin embargo en la unión está la fuerza y ellos se mantienen en esa espera. Y dice San Juan, en la tarde del mismo día, es el día de la resurrección, Jesús se aparece en medio de ellos y ¿qué pronuncia? La paz con ustedes. La paz, si supiéramos cuánto significa esta paz, la bendición, este shalom. Una persona en paz es capaz de dibujar un mundo nuevo. Una persona en paz es capaz de hacer las cosas las más pequeñas posibles, pero con mucho sentido y fortaleza. La persona en paz es la que puede perdonarse a sí mismo y también ofrecer el perdón a los demás. El Señor pronuncia por 2 veces la paz con ustedes. Luego les muestra las señales con las cuales ha pagado todo el dolor, la miseria, la venganza, la revancha, toda la desgracia del mundo clavada en la cruz, y les muestra las huellas, se convencen que es Él. Luego el Señor sopla sobre los apóstoles: reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Sopló sobre ellos y les dice: a quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. A quienes ustedes se los retengan, quedarán retenidos. Esta es la fundamentación
bíblica. Si el mundo está yendo por aquí y por allá, y si los mismos católicos, feligreses, estamos opinando, estamos sacando conclusiones, muchas, hay que ser sinceros, muchas de las conclusiones son al calor y a la luz de lo que el mundo, con sus glorias y sus pequeñeces y pobrezas, nos están dictando, y no estamos yendo a saborear al libro de la vida, la fuente de la vida. Mi invitación sería reencontrar al Señor, volver a tener ese contacto con la palabra, volver a la fuente, que los católicos dejemos de ser superficiales en el conocimiento de la Santa Palabra. En este texto y en los otros comparados, pero personalmente y teológicamente también la Iglesia fundamenta la razón bíblica de la validez del sacramento, del ser del sacramento de la penitencia, de la reconciliación, en esta tarde de la resurrección. Los apóstoles miedosos, Jesús presente en medio de ellos, saludándoles con el shalom, deseándoles la paz, y repite la paz con ustedes, sopla sobre ellos el Espíritu Santo, y luego dice: a quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados, a quienes ustedes los retengan, les serán retenidos. Si esta palabra resuena en nuestro espíritu, no vamos a tener dificultades ni miedos, al contrario, vamos a mirar como una fuente inagotable de fortaleza. Y una comparación para eso, lo del sacerdote. El sacerdote puede ser que un joven, puede ser un viejito, puede ser una persona muy mísera, muy pobre, puede ser un sacerdote de una estirpe, no sé, de noble. Todo eso no cuenta. A la hora de la verdad, cuando el feligrés o una persona recibe una gran noticia, no estás pensando en la persona que te ha traído. Simplemente el sacerdote es como un funcionario, es como el cartero que ha hecho el oficio de pedalear la bicicleta o ir hasta tu puerta, hasta donde vives, y entregarte el paquete de la buena noticia de salvación. Amén. Y no tienes que fijarte si el estatus o la persona, quien portó ese paquete de la buena noticia y la salvación. Alabado. Y si miramos por aquí que ha sido solamente un instrumento para la corriente de gracia, ¿qué cuenta? Es la gracia, la bendición y la fiesta interior que hay en el ser, y luego que esta fiesta se salta alrededor, transforma el interior de la persona, y salta y cambia y modifica, y luego el prójimo se da cuenta. Ha pasado algo especial en tal persona. Cuéntame qué. Y esto, las conductas pueden mover a las personas. Al mirar que una persona ha sido fuente y corriente de gracia, y desde que esa persona empezó a entrar, mira, se acerca a la iglesia, hace de esto una práctica coherente, la familia va a empezar a mirar, oye, algo está pasando. ¿Y qué está pasando? No es que se ha hecho del otro mundo, es más de este mundo, simplemente se ha acercado a la buena noticia de salvación y de redención. Y esto les deseo a todos, y que el cartero de la buena noticia y la salvación entre hasta el alma. Ay, qué hermoso, Padre, muchísimas gracias. Yo me he emocionado muchísimo ahorita, de verdad, y resonaba en mi interior esas palabras: shalom, la paz con ustedes, porque después del sacramento de la confesión yo lo he experimentado. Sientes una paz, reciban el Espíritu Santo, pues siento ese deseo arduo de llegar, orar, volver a empezar y no mirar atrás y empezar de nuevo y seguir sirviendo al Señor y seguir, no sé, alabándole. Hermano, de verdad, la alegría
que realmente necesitamos es la que Dios nos ofrece y no está en este mundo. Aunque caminemos en este mundo, necesitamos de Él, necesitamos de los sacramentos para que un día de verdad lleguemos cara a cara a esa alegría eterna que Él nos tiene prometida. Muchísimas gracias, Padre Ebert, de verdad, Ebert, ¿verdad? Ebert. Perdón, estoy emocionada todavía. Le agradezco todas sus palabras. Yo sé que va a llegar a los corazones, a muchos corazones de mis hermanos que escuchan esta emisora y en el internet siempre están buscando algunos mensajes católicos. Gracias por haber venido hasta aquí. De verdad, no sé qué más decirle y quería despedirme diciéndole si podría darnos la bendición, porque esta bendición va a llegar a muchos hogares y a muchas personas que a lo mejor tengan esa necesidad del sacramento en este momento. Que el Señor esté con todos nosotros. Con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, eterno, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, llegue hasta todos ustedes y les conceda la salvación. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias, Padre, y que Dios le bendiga. Y bueno, si por ahí al ratito charlamos, si tienes algún correo, por si alguna persona quiere escribirle, o bueno, si no, ya veremos los medios para que puedan comunicarse con usted. Agradezco a cada uno de los hermanos que oyen este programa de María Estrella de la Nueva Evangelización, que también agradecemos a nuestra Madre Santísima por interceder con este programa. Y no se pierdan, les repito, el próximo simposio en La Paz, Bolivia, donde ya mencionamos los exponentes con el tema de la familia. Importante, la familia está padeciendo muchas situaciones, hay familias destruidas, hay familias separadas, divididas, y esto nos va a ayudar muchísimo para reflexionar. Gracias y que Dios les bendiga. Como siempre, su hermana, amiga en Cristo, Alicia Chirica, y que tus mañanas son sin sol. Buenas tardes. Que ya llevas más de 1000 caídas y nadie te habla de amor. Todos te señalan, te critican, te han dejado solo, ya lo sé.